Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, a todos los que están ahí, a sus familias, un abrazo. Damos gracias a Dios por las bendiciones que hemos tenido aquí, ¿verdad? En nuestro hogar, y sabemos por fe que Dios ha estado con ustedes, así como con nosotros. Que Dios les bendiga grandemente. Ya mi esposo ha orado, ¿verdad? Por este momento créanme, mucha responsabilidad. Es un domingo de escuela dominical, es un domingo especial, día dedicado a nuestro Señor, ¿verdad? Y nos presentamos ante Él y venimos con corazón humilde, dispuestos a aprender. No sé si usted esté dispuesto hoy a aprender algo, una lección maravillosa que hoy nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros. Si usted está dispuesto, disponga su corazón, sus oídos y preste atención. En esta pequeña conferencia probablemente me alargue un poquito porque hay mucho que decir y muchas enseñanzas, pero créame que creo que el resultado puede ser maravilloso y puede cambiar tu vida en muchos sentidos. Y hoy pues quiero saber y les hago una pregunta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está su corazón, hermano? Hace poquito en la oficina hubo una alarma de unas personas contagiadas de coronavirus, 4 de mi área, y tuvimos que ser revisados inmediatamente todos, ¿verdad? Y de pronto, con un piquetito en la mano, nos hicieron prueba de muchas cosas, no solamente de coronavirus, sino de otras cosas, y de repente nos dimos cuenta, jóvenes y la gente más grande como yo, nos dimos cuenta que no andábamos muy bien. Y bueno, pues fue un mes, octubre, un mes de hacernos exámenes médicos, etcétera, etcétera, y darnos cuenta de que estábamos mal en algunas cosas. Y hoy nos podemos dar cuenta de cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida. Hoy podremos examinar cómo vivimos y creo que podremos darnos cuenta cómo andamos y si necesitamos atender inmediatamente el mal que tenemos. Hoy hablaré de un mal que muchos tenemos. Ahí va a ver el título. 70 veces 7 da como resultado siempre. Y poco a poco usted va a entender por qué da como resultado. Recordemos que el hermano Pablo viajaba y les visitaba, pero las noticias llegaban a él sobre lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y, ¿sabes? Han pasado 8 meses de una pandemia que ha movido nuestras vidas, ¿verdad? Esta pandemia que ha cambiado de repente todas nuestras vidas, nuestras maneras de vivir, nuestro ambiente, nuestras normalidades, nuestras costumbres, todo ha cambiado. ¿Se acuerdan que al principio de las transmisiones empezó mi esposo a poner la foto de la iglesia Belén? Y vemos a la iglesia Belén vacía, ¿verdad? Ahí, y añoramos la iglesia, pero ahí está la iglesia material. Nosotros somos la iglesia de nuestro Señor. Y, ¿sabes? Nuestra iglesia, nosotros deberíamos estar vacíos de chismes, de murmuraciones, de discordias, de envidias, de apatía, de soberbia, de orgullo, de pecado, de alborotadores, de traiciones. Debería estar fuera eso de nosotros. Porque, ¿sabes? El enemigo no duerme y el enemigo está atacando. Y si te encuentra dormido, te va a atacar y te va a usar para estar en contra de la iglesia, para estar en contra del hermano que predica, para estar en contra de lo que se dice, para estar en contra de un coro que se pone, para estar en contra de una persona que aparece como a ti no te gusta. Esas son cosas del enemigo. Nuestra iglesia debería estar libre de todo eso. Sin embargo, hoy es un tema de reflexión para la iglesia. Y sabes, Dios puede tocarte el día de hoy. Es algo, siempre que los hermanos predicamos, Dios primero trabaja con uno mismo. Cuando Dios nos da palabra y cuando estamos preparando el tema, Dios nos indica de qué hablar. Créame, yo tenía otros temas y Dios me fue indicando hacia dónde.
Y he estado meditando porque al igual que a ustedes, mi vida en este tiempo ha recibido heridas, tristezas, malas noticias. Pero, ¿sabes? Escúchame, hermano. Yo sigo aquí por el perdón que recibí de mis pecados. Por eso puedo seguir aquí, por eso obedezco y digo, tengo que predicar. Porque en la carne uno no podría hacerlo, uno no podría seguir adelante cuando recibe tantas cosas. Sin embargo, el amor de Dios y el perdón de Dios, de Cristo Jesús, ha sido tan grande y su sacrificio es tan maravilloso que eso nos mueve a seguir adelante. Ahí estaba nuestro hermano Pablo, ¿verdad? En la prisión y dándose cuenta de lo que estaba sucediendo en la iglesia y enterándose de cosas tristes. Sin embargo, Jesús nos perdonó y nos dio un lugar hermoso como parte de su iglesia. Un lugar que debemos cuidar, no solamente el pastor y el cuerpo ministerial, es un lugar que Dios te ha dado en su iglesia. Aquel que ocupa un lugar en una banca en la iglesia, que ha ido a la iglesia, tiene un lugar que no le dio nadie más, sino que se lo dio Dios y que lo tienes que cuidar. Debemos de cuidar nuestro testimonio. Pero bueno, ¿qué ha pasado en estos 8 meses de resguardo, de estar alejados los unos de los otros, de estar a la distancia? Nuestras vidas seguramente han cambiado, nuestros hábitos cambiaron, nuestras costumbres cambiaron. Y saben, hermanos, hay una preocupación real por la iglesia Belén. Igual que Pablo, nos enteramos y sabemos de cosas que suceden en la iglesia. Pero queremos un reencuentro, hermanos, hermoso, lleno del Espíritu Santo y no lleno de las obras de la carne. También, tristemente, nos enteramos de cosas que suceden en las casas, familias peleando, familias tristes, familias con necesidades, familias desintegrándose. Y somos humanos y vamos recibiendo indirectamente o directamente heridas. Y vamos cargando también las heridas que le hacen a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Y sabes, a veces llega un momento que decimos, si le haces algo a mi esposo, a mi hijo o a mi hija, no te voy a perdonar. Y tomamos esa pose de no te voy a perdonar, porque no queremos que se metan con los nuestros, ¿verdad? Y andamos con unas heridas tremendas, pero le voy a decir lo que significa herida. Herida viene de la palabra herir. Dice, perforación o desgarramiento en algún lugar de un cuerpo vivo. Perdón, ahí se me desconfiguró la redacción. Golpe de las armas blancas al herir con ellas. Herida es una ofensa, un agravio. Herida es aquello que aflige y atormenta el ánimo. Yo no sé si usted observa a las personas, pero las personas andamos heridas. Andamos muy heridas y las personas tienden a decir, no voy a perdonar porque me hicieron esto, no voy a perdonar porque me han hecho otras cosas. Y andamos desgarrados y andamos sangrando y andamos tristes y nuestros rostros lo notamos. En nuestros rostros se nota ese desánimo, esa tristeza, ese corazón roto se nota. Vamos a compartir un video, una parte, voy a poner solo una parte de este video y al final voy a poner la otra parte. Aunque está en inglés, están los subtítulos, pero habla, si usted no puede leer rápido o no lee o no entiende el inglés, ¿verdad? Habla de personas que no han perdonado. Y lo vamos a poner en este momento. Une personne. C'est indiscret, mais bon, on va quand même le dire. Cette personne, c'est mon père. Bon, il s'est passé diverses choses dans la vie. Et j'ai invité mon père à mon mariage et il n'est pas venu. Donc, ça, je lui pardonne pas, quoi. On peut passer au-dessus de bien des choses, mais là, pour moi, non.
je ne suis pas passée au-dessus. Donc voilà. No puedo perdonar a mi madre toda su actitud represiva durante la adolescencia y la juventud. Aún ahora no se lo puedo perdonar, una sensación de una persona muy mezquina hacia los logros del otro. Mi madre jamás se alegró ni de que mis hijos, ni del nacimiento de mis hijos, no. Es una persona muy distante, muy fría. Y lo otro que no puedo perdonar, y creo que jamás lo voy a lograr, es cuando el día que el papá de mis hijos se fue, el día que me abandonó con los 2 bebés. Eso no se lo perdono jamás. No puedo aceptar que una persona con su ideología, con su formación, con el amor que teníamos, con 2 bebés recién nacidos, se fuera a vivir, como él dijo, los mejores años de su vida por su lado, ¿no? Eso no puedo perdonar. Was ich nicht verzeihen konnte, war persönlich betrogen zu werden. Belogen zu werden in wesentlichen Dingen des Lebens ist schwer zu verzeihen für mich. Wenn mir jemand sagt, er liebt mich und hinter meinem Rücken sagt, doof Mann, kann ich nicht leiden, finde ich schwer zu verzeihen, wenn man das ernst meint. I think probably the person I have not forgiven would be myself. I think that I still have a very hard time forgiving myself for what happened when I lost my son. I feel like I should have known that I was going into labor early and should have gotten to the doctor sooner. And I feel like my body faulted and couldn't carry him. And that's why he died. So I think that's probably the one I'm struggling with the most. I feel I haven't forgiven myself yet, for sure. Très joli de dire je te pardonne, mais quand on a des petites choses, bien sûr. Mais quand on a été vraiment meurtri, je pense que c'est comme une blessure qui reste, eh bien, il faut prendre du temps. Il faut le regarder différemment. Daría al asesino de mi hijo. Si lo tuviera al frente, yo lo asesinaría. No le perdonaría. Si lo dejan libre, no. Si le dan condena, no. Pero si lo llegan a dejar libre, yo misma agarro y lo mato, aunque vaya a la cárcel. Yo vivo no lo voy a dejar. En eso estoy re segura. No se lo perdono. I remember Bueno, esa es la primera parte de este video. Al final vamos a ver la segunda parte. ¿Qué le pareció? Muchísima gente, bueno, esta es una muestra de muchísimos millones de personas que sacó, pues alguien que se dedicó a investigar, que la gente no perdona. Y tenemos muchísimos testimonios de gente que no ha perdonado en la vida lo que ha recibido de heridas, ¿verdad? Vamos por la vida, como decía, llenos de heridas. Y este tema de 70 veces 7, pues se trata del perdón. Vamos a leer un libro completito, y es el libro de Filemón. Vamos a leer este libro que son 25 versículos. Es muy importante que tengamos la palabra de Dios presente y que entendamos que ahí se nos dice todo. Vean qué hermosa carta. Voy a empezar del 1 al 25, la epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El amor y la fe de Filemón dice como siguiente párrafo: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones,
porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún proyecto de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Qué le parece? Una hermosa carta. Vemos aquí a Filemón. Filemón empezó en su casa una iglesia. Filemón poseía esclavos, en ese tiempo había esclavitud, y uno de sus esclavos era Onésimo, quien entró en conflicto con Filemón y huyó, estaba prófugo. Y en esa época, un esclavo que cometía este tipo de faltas era castigado con su vida. Si Filemón lo encontraba, podía pues mandarlo matar, ¿verdad? Por la desobediencia que tuvo. Así que Onésimo andaba prófugo de la justicia. Probablemente Onésimo fue a Roma y ahí conoció a Pablo, ahí conoció de Jesús y se hizo seguidor de Jesús. Pablo, sabiendo la situación, enterándose, ¿verdad?, entre la situación que había entre Onésimo y Filemón, pues Pablo no se quedó con los brazos cruzados y dijo, tengo que hacer algo. Así que Pablo se dio a la tarea de escribir esta carta. Una carta es muy corta, pero que tiene un gran mensaje para nosotros en nuestra vida cristiana. Pablo inicia presentándose y desde que inicia saludando podemos ver esa gracia y paz que Pablo tenía. Aquí se presenta, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, como un prisionero de Jesús, como un prisionero solo de Jesús, no de los demás. Un prisionero que seguramente no la estaba pasando tan bien en todo, pero que él no cesaba de predicar de la palabra de Dios. Y ahora nosotros podríamos decir, también estamos como prisioneros, ¿verdad? No tenemos libertad, pero también tenemos que hacer lo bueno delante de Dios. Y lo bueno delante de Dios es predicar las buenas nuevas, pero no solo predicarlas, sino
llevar a cabo lo que dice su palabra, ser hacedores de la palabra de Dios. Y Pablo agradece en esta carta a Filemón, ¿verdad? Y así debemos de ser los cristianos, debemos de tener ese agradecimiento para con nuestros hermanos que nos rodean, para todos los hermanos de la iglesia. Un cristiano verdadero tiene esa lealtad y amor en la iglesia y hacia los demás en la casa de Dios. Y bueno, aquí hay un término que quiero que mencionar, y es la palabra koinonía. Y la palabra koinonía viene del griego, es una palabra que es con noimia, así más o menos, ¿verdad? No sé griego, pero significa comunión. Y como concepto teológico, hace alusión a la comunión eclesial y a los vínculos que esta misma genera entre los miembros de la iglesia y de Dios, ¿verdad? Es una palabra de amor, es una palabra que nos tiene que unir y que tiene que haber comunión entre nosotros. Y si aquí Pablo habla de esa koinonía que debe haber nosotros, cuando nosotros, ¿verdad?, estamos participando de esa comunión con Dios, de esa gracia de Dios, también tenemos que tener esa comunión para con los demás. Y dice muy claro, si me tienes por compañero, en el versículo 17, fíjese lo que dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Entonces, le está encargando a Onésimo, a ese esclavo que huyó, a ese esclavo que le faltó. Pablo está haciendo una recomendación de amor a Filemón sobre este esclavo. Pablo, fíjese cómo escribió esta carta. Era una carta personal, una carta en la que él no se presenta como apóstol de Jesucristo como normalmente lo hizo en otras cartas, sino que se presenta como prisionero de Jesucristo, como hermano, ¿verdad? Como colaborador de la obra, como uno igual que Onésimo. Pablo tuvo diplomacia, tuvo tacto, fue sutil, no se metió en donde no debía. No dijo cosas que pudieran ofender a ninguno de los que estaban involucrados en este problema. Y es que, ¿sabes? Cuando alguien te traiciona, cuando alguien pierde tu confianza, cuando te produce dolor y esa herida está ahí abierta y pareciera que te estás desangrando, no es fácil, ¿verdad? Que te vengan y te hablen de esa persona y te digan, acéptala como si fuera yo al que me quieres, porque es muy fácil aceptar cuando amamos y cuando queremos, ¿verdad? Pero cuando nos hacen esas ofensas es muy complicado decir, ok, pues no pasa nada, y claro, ven y seamos como siempre y vamos hacia adelante. No era fácil tampoco para Filemón, ya que también era difícil el que él aceptara lo que Pablo le estaba diciendo, porque él, ante la sociedad, tenía que castigar a Onésimo, porque había reglas. Pero Pablo le estaba pidiendo, perdónalo y déjalo libre. Y le está pidiendo algo que se llama, actúa con generosidad. Le pide generosidad en ese tiempo en que Onésimo debía ser castigado con la pena máxima. Pablo le dice a Filemón, por favor, perdónalo, déjalo libre. Aquí en este versículo 17, Pablo se pone, ¿verdad?, en la brecha por un hermano y dice, no le hagas nada. Si algo tiene que pagar, yo lo pago por él. Hay ahí dos hermanos separados por la falta de uno. Y así nos pasan nuestras relaciones. Quizás en nuestra familia hay separación, hay distancia, porque hemos cometido faltas, hemos cometido ofensas y nos ponemos con esa distancia, que desde antes de la pandemia ya había. Había distancias ya entre familias, había distancias entre esposos. Hemos conocido matrimonios que nos sorprende ver que no se besan, que no se abrazan, que no hemos visto una palabra de generosidad entre ellos, entre las familias, entre los hermanos. Pero, ¿sabes? La palabra de Dios trata de reconciliación, de comunión,
Damos de gracia lo que recibimos de gracia. Y no hablamos de dinero, no hablamos de bienes materiales. Hablamos de esa gracia que nos perdonó. Entonces, si nos perdonó Jesús con tantas faltas que tenemos que otorgar también nosotros ese perdón. Pero bueno, aquí hay unas situaciones, es una obra total de reconciliación entre el hermano Filemón y el hermano Onésimo, ¿verdad? La iglesia es un lugar muy especial porque, ¿sabes? Ahí todos somos iguales, porque todos recibimos la gracia de Dios por igual. Todos recibimos la reconciliación y tenemos comunión. Un verdadero cristiano no se cree superior a otro. Todos bajo los ojos y la mirada hermosa de nuestro Señor somos iguales. A todos nos recibe con perdón, con amor, ¿verdad? Sea cual fuera nuestra falta. Y vemos en esta epístola cómo Dios movió a alguien para que esas partes afectadas estuvieran reconciliadas y predicaran con el ejemplo. O sea, Pablo, me imagino, decía, pues ellos tienen que estar bien porque van a ser ejemplo, y si los hermanos de otra parte se enteran que dentro de la iglesia hay dos enojados, ¿cómo van a querer acudir a esa iglesia? ¿Cómo van a querer estar con ellos? Y van a decir, no, porque ahí no se perdonan. Y sucede en nuestras iglesias actuales. Debe permanecer ese perdón. Todas las relaciones en la iglesia, Dios las quiere transformar. Hay veces que nuestras maneras de ser, nuestras formas de actuar, pues no son bien aceptadas por otros, ¿verdad? Pero nosotros debemos de serles leal a Dios. A veces decimos, amamos a Dios, pero no acepto a mi hermano, no le perdono a mi hermano, me cae gordo mi hermano. Entonces no conoces a Dios, no conoces del amor de Dios, porque cuando conoces del amor de Dios, el Espíritu Santo trabaja en ti de una manera sobrenatural, que te hace tener ese amor, te hace tener ese acto de generosidad. Y tenemos que acceder a esa reconciliación entre nosotros. Hay quien no quiere y se respeta, pero en lo posible debemos intentar tener esa comunión los unos con los otros. Y es muy importante, hermanos, que tengamos amor entre nosotros, paciencia entre nosotros. Y yo te voy a pedir que tomes 2 minutitos en este momento y reflexiones qué es lo peor que has hecho en tu vida. Que cierres tus ojos y que recuerdes a quién has ofendido. No sé qué ha pasado por tu mente. A lo mejor has murmurado en contra de la iglesia. A lo mejor te has burlado en contra de alguien. No sé cómo ha sido tu vida en actuar de manera generosa con el necesitado. Reflexiona, hermano, si has olvidado tu comunión con Dios, si has faltado al gobierno de la iglesia, al ministerio de la iglesia. No sé qué ha pasado, qué es lo peor que has hecho. A lo mejor has engañado a tu esposo o a tu esposa. Y si tienes hijos, también los has engañado a ellos. Reflexiona, porque el no perdonar te va a matar, te va a ir destruyendo, te va a enfermar. Cuando estamos con ese rencor, no puedes vivir bien. Fíjese lo que le voy a platicar sobre una serpiente. Se dice que una serpiente un día entró a una carpintería y mientras pasaba por las herramientas, ahí iba la serpiente, ¿verdad? Y pasó por las herramientas, chocó con el serrucho y el serrucho le hirió parte de su piel. Imagínense, va pasando la serpiente y el serrucho le lastima la piel. Y entonces la serpiente volteó y mordió al serrucho. Luego, ¿verdad? Se vengó. ¿Y qué pasó? Que cuando la serpiente mordió al serrucho, pues el serrucho le lastimó la boca. Y luego envolvió al serrucho, la serpiente, y al pensar que iba a asfixiar al serrucho,
ella misma se estaba matando sola, ¿verdad? Se estaba haciendo cortes por todo su cuerpo, su largo cuerpo. Ella solita se estaba matando. Y así somos nosotros, hermanos. Imaginémonos que nosotros estamos envolviendo a esa persona que nos hirió así, como que decimos, no, ahora te voy a hacer esto y y el único que se está haciendo daño es usted, somos nosotros mismos. Así que el perdón significa que tú debes de abandonar la venganza, ¿verdad? Que no insistas en estar ahí atado, en estar ahí pegado de esa persona. Hay un ejercicio que hicieron pide un pastor que pasen 2 personas y las ata con una cuerda, ¿verdad? Y pues les dice, están juntas porque él te hirió, el otro guarda rencor y siguen pegadas y siguen toda la vida juntas, pero atadas porque están con eso en su corazón. Y cuando te queda un mal sabor de boca, cuando alguien te hace algo, muchos no podemos perdonar. Y es que, ¿sabes? Cuando desde que naces a lo mejor te han lastimado, pues muchos somos lastimados desde que nacemos, rechazados, abandonados. La familia lastima, la sociedad lastima, la gente lastima y vamos ahí heridos, desangrados sin poder levantarnos porque insistimos en seguir siendo lastimados. Insistimos. Es un tiempo de confinamiento, de pandemia a nivel mundial, en que seguramente no estamos exentos de ofender y de ser ofendidos, ¿verdad? Porque cuando estamos todos en la casita, pues a veces ya chocamos unos con otros, pero, ¿sabes? Es muy fácil decir me ofendió y yo no lo ofendí. Cuando tú te atreves a decir he ofendido, cambia tu vida. Hay un texto que la verdad me impacta porque es un texto que casi yo nunca lo he escuchado, pero cuando yo lo descubrí, cuando yo dije, Señor, con esto me cerraste la boca, ¿verdad? Y creo que a todos nos los va a cerrar porque es un texto hermoso, pero fuerte. Un texto que debes de pensar. Lo voy a leer. Está, si gustas ver tu Biblia en Eclesiastés 7:22, lee tu Biblia, escudriña tu Biblia, usa tu Biblia para que cada día tú sepas manejarla mejor. Y dice este versículo, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Desde el 21 dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. O sea, no estés atento a lo que se dice, a lo que hablan. Para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque a veces oímos que muchos hablan mal de nosotros. Pero fíjese lo que dice el versículo 22. Dice, porque tu corazón, porque nuestro corazón, hermanos, del que estás ahí escuchando, fíjese lo que dice, sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Y yo creo que con eso el Señor nos calla. Dice en otra versión, pues sabes bien de las veces que tú mismo maldijiste a otros. En la Nueva Versión Internacional dice, aunque bien sabes que muchas veces también tú has hablado mal de otros. Escrito está, todos hemos hablado mal de otros. Lo dice la palabra de Dios. Nuestro corazón lo sabe. Voy a poner un video ahora de por qué la gente luego se va de las iglesias. Y es que la boca no para, la boca sigue. Vea este video y escúchelo, por favor. Me resulta muy triste pensar cuántas personas hemos perdido de nuestras iglesias porque simplemente a veces parece que no podemos controlar nuestra lengua. Y hablamos sobre la vida de otras personas como si tuviéramos idea de algo. Me resulta muy triste pensar cuántas personas hemos perdido de nuestras iglesias, porque simplemente no admitimos que con cada juicio que emitimos ponemos en evidencia una cosa, nuestro claro sentimiento de superioridad, como si a nosotros el pecado no nos tocara, como si fuéramos dioses. Y no nos damos cuenta que cuando comentamos la vida de otra persona, aunque sea el más mínimo detalle negativamente, nos estamos condenando a nosotros mismos. Y de la misma forma, Dios juzgará nuestra vida.
¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor que decimos conocer? ¿Por qué no podemos hablar de las cosas buenas de nuestro hermano? ¿Por qué no podemos hablar de sus logros? ¿Por qué no podemos alegrarnos? ¿Por qué no podemos orar por esa persona que se ha alejado, en vez de juntarnos entre nosotros y hablar sobre que se ha ido al mundo? Es triste ver cómo no sabemos de memoria la parábola del hijo pródigo e internamente presumimos de no haber sido nunca un pródigo. No nos damos cuenta de que en verdad somos su hermano mayor, aquel al que el padre no le hizo ninguna fiesta, aquel que aparentemente tenía su conducta perfecta, intachable, pero de su corazón rebosaba oscuridad, envidia y juicio. Jesús repitió incontables veces de que solo había un juez, Dios, y que con la misma medida que nosotros juzgamos a nuestro hermano, seremos juzgados por él. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Nos dice Mateo 7:3. ¿Por qué no empezamos a tomarnos este versículo en serio? También nos dice la palabra: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Y siempre utilizamos este versículo para sustentar de que los cristianos no deberíamos decir malas palabras. Y está bien, no debemos decirlas. Pero quiero que vayamos más allá. Cuando comentamos la vida de otra persona, cuando eres chismoso, cuando emitimos un juicio negativo ante la situación de una vida ajena de la que en verdad no sabemos toda la información que hay detrás, ¿están acaso siendo tus palabras palabras de gracia? ¿Están acaso siendo tus palabras sazonadas con sal? No. Y no solo estás haciendo daño a esa persona indirectamente, sino que tú mismo estás envenenando tu propio corazón. Al final, el juzgar a otros solo pone en evidencia una cosa: que tú te crees Dios. Te crees sin mancha, sin pecado, sin errores. Porque alguien que es plenamente consciente de que Jesús vino al mundo para salvar su pobre corazón roto y lleno de pecado, y que peca diariamente y necesita el Evangelio todos los días por eso, a Jesús todos los días, entonces lo último que va a hacer es hablar mal de su hermano, porque sabe que el único que podría tirarle piedras es Jesús. Y si Jesús se pondría a tirar piedras, yo caigo la primera, pero ni Jesús lo hace. Tiremos nosotros también las piedras. No hay ni uno bueno, nos dice la Biblia, ni uno. Y ni tú ni yo somos la excepción. Entonces, ¿qué nos da derecho para hablar mal de nuestro hermano? ¿Qué nos da derecho a hablar mal de nuestros hermanos? Nada. Y si traemos piedras para aventar a nuestros hermanos o a nuestra familia, es el momento de sacar esas piedras, ¿verdad? Y no usarlas, sino al contrario. Traer palabras de bendición, traer vida a los que están cerca de nosotros, porque la gente necesita conocer del amor de Dios. Y si no es a través de nosotros, ¿a través de qué va a ser, hermanos? La palabra de Dios nos exhorta a que 70 veces 7 perdonemos. Voy a poner esta lámina, esta diapositiva. Tenemos una lección maravillosa en la palabra de Dios y dice: la lección es perdonar siempre. ¿Cuánto es 7 elevado a 70? Ahí a lo mejor los matemáticos, ¿verdad?, nos pueden responder en el chat. Y 70 veces, no es una, 70 veces 7 no es una multiplicación, no es una multiplicación de 70 por 7. Nos daría el número de 490. Pero fíjese lo que un matemático hizo. Este matemático reflexionó sobre esto. Y él decía, en la Biblia, un discípulo le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y este responde: 70 veces 7. Y hago un paréntesis porque a veces ya sabemos que tenemos que perdonar, ¿verdad? Ya sabemos, pero como Pedro, hermanos, somos necios, insistimos, o sea, le preguntamos otra vez: ¿y cuántas veces dijiste que tenemos que perdonar?
Y a veces hasta decimos, llevo muchísimas, ¿verdad? Y si fuera una multiplicación de 70 por 7 y fueran 490 veces, diríamos en la 489, una más y ya después no lo voy a perdonar. Y decimos, hasta aquí, ¿verdad? Y todo tiene un límite y nos enojamos y decimos, hasta aquí, yo ya más no puedo. Fíjese que hay cosas imperdonables, ya veíamos un poco de ese video. Alguien me comentaba de su mami y yo, la verdad, cuando escuché lo que ella me platicaba, decía, ¿cómo le hablo del perdón, verdad? ¿Cómo le digo que Jesús perdona y que ella tiene que perdonar? Fíjese lo que me platicaba de su mamá, una anciana de 90 años que vivía con su hijo. Ella falleció este año, pero vivía con su hijo con una adicción muy fuerte. Y el hijo, ¿sabe qué hacía? Le robaba. ¿Sabe qué hacía? La golpeaba. Y ¿sabe qué hacía también? En la madrugada la sacaba y la ponía en una banca y la viejita se dormía en la banca. Y él metía a sus amigos a su departamento para seguir drogándose. Cuando la hermana se entera de esto, cuando las hermanas se enteran de esto, pues es imperdonable eso. Ante nuestros ojos es imperdonable mucho. Y yo decía, ¿cómo le digo que tiene que perdonar a su hermano? Pues yo le decía sobre la palabra de Dios que Jesús nos enseña que debemos perdonar siempre, ¿verdad? Pero Jesús, que fue un maestro y que sigue siendo un gran maestro y es el maestro de esta escuela dominical, nos puso una lección maravillosa con estos números. Observe estos números. Este matemático explica que siendo 7 un número bíblico y perfecto, que el profesor se cuestionaba por la respuesta. El profesor dijo, es curioso, ¿por qué no le contestó Jesús siempre o toda la vida? Y punto. ¿Por qué no le contestó así Jesús a Pedro? Porque si bien afirmó que existen estudios religiosos sobre la palabra, manifestó que no sucede igual desde lo matemático. Fíjese, Jesús que todo lo conoce, que Dios le reveló todo, hasta la ciencia de la matemática, puso esta lección maravillosa. Se aplica esto en nuestra vida, incluso se aplica a diario en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús dice 70 veces 7, si lo multiplicamos sería muy poco. Y debemos de entender lo que Jesús quiso decir con esta ecuación, ¿verdad? 7 elevado a la 70, que conduce, según los matemáticos, a un número inmenso. ¿Cuál es el menor tiempo físicamente o humanamente posible, hermanos? El menor tiempo es 1 segundo. Entonces, la vida humana no alcanzaría a completar el número de 70 elevado a la 70. Ni siquiera alcanza el tiempo que tiene nuestro planeta en el universo. Eso dijo este matemático. Es un número que no se puede comprender físicamente para la mente humana. Si pecamos 10 veces al día, pecamos 70 veces a la semana. Y en un año pecamos 109,000 veces. Eso es lo que pecaríamos en un año. Y Dios todas esas veces nos perdona, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto es 7 elevado a 70? Ahí está el resultado. Si usted lo quiere leer, yo no lo puedo leer, pero usted probablemente lo pueda leer. Es un número que no se puede comprender, lo que da como resultado que cuántas veces tenemos que perdonar, siempre. Todas las veces que sea necesario tenemos que perdonar. Y cuando no hay amor, no puede haber perdón, ¿verdad? Necesitamos ese amor de Dios, esa gracia de Dios y entender que Jesús nos perdonó y nos dio de su gracia y perdonó todo lo que hagamos. Y este joven que hizo eso con su mamá viene a los pies de Jesús
Jesús le va a perdonar, porque imagínense cómo va a vivir atormentado, ¿verdad? Y es que hay cosas que no se pueden concebir a nuestra mente. ¿Cómo es posible que hagamos tanto daño a quien nos ama más? Y ahorita ese es un tiempo difícil para la iglesia. La iglesia ahorita no está en un lugar físico. La iglesia está en las redes sociales. Y quiero decirles, hermanos, que perdón por ser una iglesia que tenemos muchos errores. Perdón por los comentarios ajenos a nosotros. Ofenden a la iglesia, que agreden. Cuando nos damos cuenta, cuando alguien escribe algo en contra de la iglesia, en contra de un hermano en redes sociales, da vergüenza. Pero hoy se trata de perdonar. Perdonemos eso, pero perdón por los que nos decimos hijos de Dios y no te hemos dado amor. Perdón por tantas cosas, hermanos. Nuevamente vamos a poner un video en donde hablamos del perdón que necesitamos como iglesia. Hoy quiero pedirte perdón. Perdón si la iglesia te ha dañado. Perdón si algún cristiano te ha lastimado por medio de palabras o de acciones. Perdón si en algún momento intentaste acercarte a una iglesia y en lugar de recibir amor, lo que recibiste fue odio, crítica, discriminación, juicio. Perdón si como cristianos no hemos sido el reflejo del amor de Dios y te hemos hecho dudar de su existencia o de su amor. Perdón. Y definitivamente los cristianos sí nos equivocamos, cometemos muchísimos errores y no quiero justificar a nadie. Pero Jesús no es así, Dios no es así. Y déjeme contarle hoy acerca de ese Dios que es perfecto, tan perfecto y tan lleno de amor que no solamente hay amor en Él, sino que Él es la fuente del verdadero amor. Ese amor tan inigualable, tan maravilloso, que a Él no le importó un día poner sus ojos sobre la tierra y enviar a su único Hijo a morir por nuestros pecados y enfermedades. A Jesús no le importó venir a la tierra y convertirse en hombre, dejar sus privilegios de hijo y morir en una cruz con la única intención de salvarnos, de rescatarnos, de darnos vida eterna y dejarnos la promesa de que un día estaremos por siempre con Él. Él es un Dios lleno de tanta misericordia, tanta compasión y tanto perdón, que cada vez que nosotros fallamos y nos arrepentimos, Él nos perdona, nos levanta una vez más y nos restaura. Que cada vez que nosotros nos alejamos, Él nos espera con sus brazos abiertos para abrazarnos y recibirnos una vez más. Él es un Dios que no nos condena por nuestros errores, que no nos señala como lo pueden hacer las personas, sino todo lo contrario. Él es un Dios tan fiel que sin importar las veces que nosotros seamos infieles, porque como somos infieles, Él va a continuar siendo fiel. Él es un Dios que cura corazones, que restaura vidas, que da vida donde todo está muerto, que trae esperanza donde quizás ya no tenemos ninguna. Él es un Dios que es luz en medio de la oscuridad, es un Dios milagroso que abre caminos en el desierto, un Dios que cumple sueños. Él es un Dios que apaga todas las tormentas que pueden haber en nuestra alma. Él es un Dios que quita todo el temor, todo el dolor y todo el miedo. Y en lugar de eso, lo que pone en nuestro corazón es paz. Pero una paz que el mundo no podría entenderla. Una paz que solamente la podemos encontrar en Él y en sus brazos. Y definitivamente yo podría seguirles hablando de ese Dios tan hermoso en el que yo creo. Ese Dios que para mí no es una religión, sino que es una relación. Pero mi punto es que no permita que la religión o los errores que haya cometido la iglesia o los errores que cometamos los cristianos hagan que usted aparte su mirada de Dios o que deje de creer en Él o que renuncie a su amor. No lo permita, sino todo lo contrario, ponga sus ojos en Jesús, el único que trae vida, que trae esperanza. Y quiero invitarlo a que usted se permita conocer a ese Dios que es bueno, ese Dios que es maravilloso, ese amor que es inigualable, incomparable, ese amor que puede llenar todos los vacíos que hayan en su corazón. Que Dios los bendiga muchísimo. Amén. ¿Qué le parece? Perdón, ¿verdad?
Perdón, porque a veces sin querer, y ahora que estamos las iglesias en redes sociales, se ven comentarios tremendos, tristes. La verdad, no puedo yo a veces decir nada, pero digo, ¿cómo es posible que conociendo la gracia de Dios, el amor de Dios que nos perdonó, conociendo su ternura, su bondad, esa paciencia que tuvo con nosotros no la tengamos con los demás y no demos ejemplo de ese amor para con los demás, sino damos ejemplo de intolerancia, de agresividad, y no debe ser así. Así que perdón si han oído, han escuchado, han visto en redes sociales cosas de hermanos de nuestra iglesia que han ofendido a otros. Perdón, hermano, nos corresponde al cuerpo ministerial decirlo. Es difícil, es complicado, para mí no es nada sencillo. Cuando Dios hablaba de todo esto a mi corazón, yo decía, ay, Señor, a mí ni me gusta estar ahí porque no me gusta estar llorando, ¿verdad? No me gusta que me vean así. Pero es que es triste. Yo me imagino que Pablo le decía a Filemón, perdona, Onésimo, perdónalo. Yo sé que te faltó, hizo lo que no debía. Y a mí me hubiera gustado que hubiéramos visto la respuesta de Filemón en otra carta, ¿verdad? Y cómo Filemón decía, no te preocupes, Pablo, yo lo voy a tomar, voy a aguantar todas las amenazas de los demás que me van a decir, tu deber era tu deber era castigarlo porque era tu esclavo. Sin embargo, seguramente Filemón dijo, no importa lo que digan de mí, yo voy a tratar a Onésimo como a ti, como te amo a ti, Pablo. Y así debemos de ser. A pesar de lo que veamos, nosotros debemos perdonar, orar por ellos cuando nosotros sabemos que solamente con el poder del Espíritu Santo que alguien puede ser transformado. Nosotros nos arrodillamos y decimos, ¿sabes qué? No me importa lo que mi hermano haya dicho o me haya hecho, voy a orar por él, porque seguramente, ¿verdad? Algo está pasando en su vida que no se puede quedar quieto y tiene que emitir palabras agresivas, tiene que sacar su frustración de una de otra manera, tiene que sacar todo lo que su corazón herido trae. Así que debemos de perdonar. Nosotros como cristianos, voy a empezar a resumir, tenemos que perdonar, hermanos, aunque no nos pidan perdón. Hay muchos agravios en la vida, muchísimos. Pero aunque no nos pidan perdón, si somos hijos de Dios debemos de perdonar. Hay premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Pues vamos a ganarnos el premio Nobel de la Paz dando perdón, dando bondad, dando lo que Jesús nos enseñó. En Efesios 4:32 nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si perdonas, te identificas con Jesús. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a identificarnos con Jesús, ¿verdad? De pronto a veces yo digo, cómo los matrimonios se disuelven si eran las personas que más se amaban, ¿verdad? Que más se querían y se van disolviendo por tantas heridas, por tanto daño que se han hecho los unos con los otros. Todos en la vida tenemos historias diferentes. Todos hemos sido ofendidos por alguien. Alguien nos debe algo, todos. Cuando alguien te ofende, te daña algo dentro de ti, pero no perdonar nos puede costar mucho. Cuando uno perdona las ofensas y reconocemos que también nosotros somos ofensores, ¿verdad? Porque cuando venimos a las plantas de Dios y el Espíritu Santo remueve todo lo que hemos hecho mal y nos recuerda lo que hemos hecho mal, y nos confesamos con Dios, así como David, ¿verdad? En el Salmo 51, que estaba arrepentido de un adulterio. Y dice el Salmo 25, de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Jóvenes, no pierdan el tiempo haciéndose daño, soltando palabras a la ligera. Si ya están grandes para otras cosas, porque se creen grandes a veces, también ya están grandes para hacerse cargo de lo que dañan con sus acciones. No se hagan daño entre ustedes, jóvenes.
Lo que a veces sucede es que tenemos inmadurez cuando somos jovencitos. Y sabes, traen consecuencias cuando estamos haciendo daño a otras personas, con palabras, con actitudes, con desobediencia. Y todos hemos cometido esas faltas en la juventud, y por eso se los digo, porque si yo me hubiera dado cuenta de mis faltas en mi juventud, seguramente hubiera como David recibido miles de bendiciones. Están a tiempo de hacerlo. Pero si al contrario no quieren reconocer a Dios en su vida y quieren seguir igual, pues no va a pasar nada. Y cuando crezcan y cuando sean adultos y cuando tengan más responsabilidades, esas bendiciones van a estar detenidas ahí por los actos, por las cosas que cometieron en su juventud. Tengan en cuenta a Dios en todo. Busquen a Dios en todo, dice en Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando tú no tomas en cuenta a Dios, cuando no le das el lugar a Dios, conociendo ya de sus bondades y de su gracia, Dios te entrega esa mente reprobada. ¿Y qué es la mente reprobada? Todo lo que vemos a nuestro alrededor, a jóvenes perdidos, pervertidos en su corazón. Y lamento decir que en las iglesias también hay jóvenes que están cometiendo muchos pecados y tenemos que decírselos, no hagan cosas que lamenten después, porque eso se contagia, y si alguien empieza, ¿verdad?, hacer algo, se va contagiando y va contaminando a los que hemos conocido la gracia de Dios. Tengamos cuidado, no impidamos esa gracia hermosa de Dios. Hay mucho enojo, a veces rencores, depresión, ansiedad, insomnio, pesadillas, agresividad, baja autoestima. Hay un muro que nos hace que no disfrutemos porque estamos enfocados en ese dolor que tenemos, fingimos felicidad. Pero, ¿sabes? Tu cuerpo se está enfermando, hay enfermedades como presión alta, como artritis, como muchas cosas que nos van enfermando. ¿Por qué? Porque traemos ese rencor. No impidamos que la gracia de Dios se manifieste en nosotros. Dice la ciencia médica, la psicología y sobre todo lo dice la Biblia. ¿Saben cómo se cura todo eso que traemos de depresión, de ansiedad, de insomnio, todo eso? ¿Saben cómo se cura? Con perdón. El perdón sana. Debemos también entender que debemos de renunciar al derecho de la venganza. Dice Mateo 5:39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que debemos de entender que todo Dios lo está viendo, que todo está bajo la mirada de Dios. Nosotros, ¿qué debemos de hacer? Dejarle esa venganza a Dios y vencer el mal con el bien. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dice Lucas 6:27 y 28, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. En la iglesia, nosotros, aunque ahorita no nos podemos ver, es la comunidad, es nuestro ambiente en donde más tenemos que perdonar, en donde más tenemos que amarnos, porque somos el ejemplo de Jesús en esta tierra. Así que tenemos que perdonar, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, nuestro Padre Celestial, todas las ofensas que a diario hacemos. Así que tenemos que estar alertas a oír la voz de Dios, a perdonar. No es fácil, es un proceso. A veces el proceso lleva años, a veces el proceso lleva días, meses. A veces en lo que uno asimila, ¿qué pasó? ¿Por qué me hicieron esto? ¿O por qué hice esto? Hay personas que matan y no se dieron cuenta que mataron. Hasta después van asimilando, es que no me di cuenta de tal agresión.
Entonces tenemos que venir a las plantas de Dios y buscar que Él nos perdone y que su Espíritu Santo trabaje en nosotros. En esta carta a Filemón hay 3 partes, ¿verdad? Hay una persona que hizo una ofensa, el otro que fue ofendido y un mediador. Entre Dios y los hombres está Jesucristo como nuestro mediador. A Él venimos, a Jesús, a pedirle que nos perdone de nuestras faltas. Y a veces tenemos una parte en la historia, a veces somos los ofendidos, pero a veces, y muchas veces somos los que ofendemos, y otras veces tenemos que ser los mediadores también. Pero hoy tenemos un desafío de perdonar a quien nos ha hecho daño. Y te pido que pienses en este momento, piensa en este momento a quién puedes pedirle perdón. ¿A quién le has ofendido? Y en este momento a lo mejor tú tienes un desafío en las manos y a lo mejor puedes tomar tu teléfono y hacer una llamada y pedirle perdón a aquella persona que tú has ofendido. Incluso a aquella persona que te ha ofendido a ti. Tú le puedes llamar y decir, yo te perdono. Pero si tú has ofendido, que muchas veces lo hemos hecho y no nos damos cuenta de que ofendemos con muchas cosas. Bueno, ofendemos a Dios siempre. Basta decirle a Dios hoy con tus rodillas, en rodillas, que te perdone de tus faltas, de todas las cosas que has hecho incorrectas. Pero hoy tienes un desafío, yo te desafío. Esta semana yo tuve que hacerlo. De pronto en un chat empecé a ver ofensas de una parte y la otra contestó, y de una manera muy, muy triste, porque han pasado muchos años y yo veía ahí cómo se ofendían y dije, no puede ser. Es tu chat, ¿no? De la iglesia. Sí, no es un chat de la iglesia, es un chat personal. Y quiero decirte que a veces somos los hijos de Dios los que tenemos que dar una palabra de amor en esos con quien nos relacionamos y decir, a ver, no hagan eso, deténganse. Y yo oraba y yo decía, Señor, tengo que poner esto, esta semana yo voy a hablar del perdón y tengo que hacerlo en práctica. Y le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo tocó a las personas que se ofendieron y se pidieron perdón y nos pidieron perdón y todos pedimos perdón. Y hoy yo te reto a que tomes el teléfono y le llames a la persona que has lastimado y le pidas perdón. Y a lo mejor la tienes en tu casa. En este momento voy a dejar la segunda parte de este video en donde ponga atención para que usted vea quién perdonó a este hombre de lo que hizo. Vamos a poner esta parte, pero mientras vaya reflexionando y vaya pensando a quién hoy le puede usted pedir perdón. I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And, I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder, and not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child.
And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love, and she taught me what it was. I want to hug him and say, I have forgiven him. I want to tell him, if he has any mother, I want to hug her too. And I want to tell her that I'll treat you exactly like my auntie. If he has any sister, I want to hug her. And I want to tell her from my heart, I'll treat you exactly like my own sister. If you have any problem, call me, I'll be there. Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, usted los puede buscar en YouTube después y verlos bien, con calma. Pero la lección de hoy es perdonemos, vamos a perdonarnos. Pues a nombre de la Iglesia Belén, perdón por todos los comentarios en redes sociales, en los chats. La verdad es que es triste ver que alguien ofende. Perdón. Y yo no sé si usted ya tomó en cuenta a quién le tiene que pedir perdón. No esperes más. No esperes más y hazlo. Quizás ha pasado mucho tiempo, quizás han pasado años, quizás ha pasado toda tu vida y no has decidido ir con esa persona. Estamos en la era de las comunicaciones, en donde es muy fácil comunicarse los unos con los otros y puedes tomar el teléfono, puedes tomar una computadora y llamar a alguien y decirle perdóname. Perdóname porque de esa manera tú obedeces a Dios. Y leía por ahí, perdonar es libertad. Amén. Amén. Nos sentimos libres, nos sentimos sin ese peso, sin esa carga. ¿Y sabes qué sucede cuando tú perdonas? Abres las ventanas de los cielos, porque esas bendiciones que están detenidas para ti, Dios te las empieza a derramar su bendición en tu vida, en tu casa, con los tuyos, y ese perdón se hace de verdad presente y después ya lo cuentas como testimonio, no lo cuentas con amargura ni con dolor, sino lo cuentas para honra y gloria de Dios, que es el que te ha llenado de ese perdón. Voy a poner por último un coro, pero antes voy a pedirle a mi esposo que ore, que haga una oración. Si tú en este momento de verdad has cargado con rencor y amargura, es el momento en que pidas perdón. Aquí pedimos perdón, nos pedimos perdón muchas veces entre mis hijos, entre mi esposo y yo, porque somos humanos y cometemos muchos errores. Perdón por tardarnos tanto en esta hora, pero damos gracias a Dios por sus vidas, por los que permanecieron. Que Dios les bendiga. Dejo este lugar para que mi esposo haga una oración y por último un lindo coro, porque necesitamos ser sanos. Que Dios les bendiga. Amén. Amén, amén. Pues hermanos, la lección la recibimos todos y mi esposa está pidiendo perdón a nombre de la iglesia, de los que han comentado algo. Obviamente aclaro que nosotros como iglesia no ponemos nada, ni debemos poner algo. Yo se lo recomiendo y se lo aconsejo también. Si usted ve que en redes sociales lo ofenden, hablan mal de usted o le dicen o lo que sea, no es bueno contestar.
se lo digo porque a mí me lo han hecho y ya creo que a todos, pero lo importante es tener en cuenta la palabra de Dios. Si no perdonamos nosotros, ¿cómo Dios nos va a perdonar a nosotros? Así que tenemos que perdonar y vamos a orar en esta hora y vamos a despedirnos, y incline su rostro y nos vamos a despedir con un canto. Yo espero le ponga también atención. Lo espero mañana, el día de mañana a las 8 me toca predicar a mí, así que continuaremos el día de mañana con otra predicación. Yo lo espero el día de mañana. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Alabamos tu nombre. Sabemos que, Señor, tu palabra es fiel y verdadera, Señor, y llega a nuestro corazón. Nos hace, Señor, esa convicción de pecado también, Señor. Tu palabra hace que nosotros tengamos esa convicción en la cual debemos amar a nuestros enemigos, debemos perdonar, Señor, si algo nos han ofendido, y también nosotros debemos pedir perdón si en algo hemos ofendido, Señor. Es muy importante, Padre, lo que tú nos dices en tu palabra, perdonándonos nuestras ofensas los unos a los otros, Padre Celestial. Queremos estar contigo, Señor, y tenemos que estar libres de toda culpa, libres de toda carga, Señor, y también, Señor, pedir perdón para que las demás personas sean libres, Señor. Si tú nos llamas el día de mañana o el día de hoy, pues estamos listos, Señor, para entrar en tu presencia, si así lo tienes a bien, Padre, pero que nosotros, Padre, como iglesia, como hermanos en Cristo, sepamos perdonar, Padre Celestial. Perdona nuestras ofensas, perdona, Señor, aquel hermano que teniendo en su corazón odio, ha puesto algo, Señor, que ofende, ha dicho algo, Señor, que ha ofendido, Padre. Señor bendito, perdónanos. Y también, Señor bendito, perdonamos a aquellos que lo han hecho en contra nuestra, Señor. Y realmente no es en contra de una persona, sino es contra tu iglesia, Señor. Y tu palabra dice que nada va a prevalecer contra tu iglesia, Señor. Tú la tienes, Señor, guardada, Padre. Tú la amas, Padre Celestial, y la cuidas, Señor bendito. Así, Señor, bendice a cada hermano, hermana que tiene en su corazón, Señor, algo ahí, Señor, que no quede en ninguna raíz, Señor, y se convierta en una raíz de amargura, que no quede nada en el corazón de todos nosotros, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, y también perdonamos nosotros, Señor, a nuestros deudores, Padre Celestial. Gracias por tu palabra en este día. Gracias, Señor, por nuestra hermana Ivonne Osorio. Gracias por todos los hermanos que se conectaron, Padre. Yo te pido, Señor, bendigas esta semana que inicia, Señor, que cada día tu Espíritu Santo nos dé la fuerza necesaria para seguir adelante, Señor. Bendice a cada familia representada, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo, Señor, quede, Señor, esa presencia en cada hogar, Padre Celestial. Yo te doy gracias en esta hora por esta escuela dominical, Señor, y por el aprendizaje de tu palabra, Señor. Bendícenos y ayúdanos a todos, Señor, y guárdanos de todo mal, Señor, de todo virus, Padre Celestial. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de tu Hijo Jesucristo y la comunión y participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.